San Juan 5, 24 a 29. Todos escucharán la voz del Hijo de Dios. Algunos para la vida eterna, otros para la vergüenza y el desprecio eterno. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que pasará de la muerte a la vida. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo para que tenga vida en sí mismo. Y le dio el poder de ejercer el juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No te maravilles de esto, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y los que hicieron el bien saldrán a la resurrección de la vida, y los que hicieron el mal por la resurrección de la condenación. Juan 5, 24 a 29. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y la tierra, en Él. Presencia del Señor Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo. Todo el conocimiento del ser humano y el conocimiento del reino de Dios se revela a través de la palabra. La palabra expresa deseos, actitudes, que se revelan a través de la palabra, porque la palabra sale de adentro, de la conciencia humana. Y a través de la palabra que Dios creó el universo. Dios usó la palabra para crear todas las cosas, y es la palabra la que determina los grandes eventos. La palabra que cambia el futuro, la palabra cambia las situaciones. Entonces Jesucristo usó las palabras para llevar el reino de Dios a la gente. En el estudio de hoy, veremos cuán importante es la palabra. Y lo más importante es la palabra de Dios debido a que tiene poder. Está escrito que cuando Dios emite su palabra, no vuelve vacía, sino que cumple todo lo que desea. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 24 al 29, Jesús dice, te digo la verdad, quien oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Pasado de la muerte a la vida. Miren, queridos hermanos, cuán importante es escuchar la palabra, porque cuando escuchamos la palabra, ingresa a nuestro cerebro y pasa por un proceso de comprensión, y esa comprensión transforma el razonamiento, cambia las opiniones y cambia el estado de las personas. Quien estaba muerto vuelve a la vida. Esto es posible a través de la palabra de Dios. Es muy importante entender que cuando escuchamos la palabra de Dios, los cambios suceden a tiempo, el resultado es visible. En el versículo 25, él habla aquí que llegará el día y el tiempo en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Entonces, miren, queridos hermanos, cuán importante es escuchar la palabra de Dios. Y estar acostumbrados a escucharla, porque llegará el día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Esto significa que es importante acostumbrarse a escuchar la voz del Hijo de Dios. Porque después de la muerte solo escucharán la voz del Hijo de Dios, los que la conocen, y están acostumbrados a escucharla, por eso dice, los que oyen vivirán. Porque muchos no oirán. Pero ¿por qué no oyes? Porque no están acostumbrados a escuchar la voz, y no lo saben, por lo que no pueden escuchar la voz del Hijo de Dios, por lo que no escucharán. Y porque no escuchan, no vivirán. En el versículo 26, dice que su palabra tiene poder, porque proviene del Padre, y aclara, ya que el Padre tiene la vida en sí mismo. También le ha dado al Hijo el poder de tener vida en sí mismo, y debido a que tiene vida en sí mismo, todos los que escuchan su voz, reciben la vida eterna. A continuación, dice en el versículo 28 que todos escucharán su voz, pero escucharán de manera diferente, no la identificarán y no tendrán vida. En el versículo 29, dice, los que hicieron el bien se levantarán a la vida eterna, y los que hicieron el mal tendrán la condenación eterna. Los que hicieron el bien oirán la voz que llama a la vida eterna. Han hecho el mal, oirán la voz de la condenación eterna. Queridos hermanos en Cristo, hemos dicho que muchos no escucharán la voz del Señor, porque no están acostumbrados a escucharla. Pero llegará el momento en que se verá obligado a escuchar la voz de la condenación a la muerte eterna. Le estamos llamando a aceptar a Jesucristo, y a aprender a escuchar su voz, a conocer su voz, y a amarlo y adorarlo, para que en el día de la resurrección escuchemos la voz del Señor, diciendo, comillas ven, bendito de mi Padre, he heredado el patrimonio, el reino que está preparado para ustedes de la fundación del mundo. Amén, gloria a Dios.